Ah, Y perfecto. eso, Sí, sí, ya y veo. acá atrás mío, acá atrás mío, la voy a acercar para que ustedes la vean. Esta foto Ah, está siempre, eh, Gaspar. esta foto está siempre ahí. Me alegro, me alegro. Esta foto está siempre ahí y las banderas no las puse hoy, están siempre ahí. Me alegro. Porque lo primero que nosotros hemos aprendido es a ser solidarios. Eh, yo siempre o muchas veces pongo en mi estado del Facebook, de WhatsApp y todo, es pelear para que todos tengan todos, aunque a nosotros no nos falte nada. Y esa ha sido la realidad desde que yo empecé hace muchos años militar en política y a militar sindicalmente a dar una mano en las cosas que entendíamos que todas las injusticias, como nos enseñó el comandante eterno, cada vez que veamos una injusticia, ser solidarios con ella, ¿no? Eh, y bueno, creo que lo que viven ustedes y lo que viven otros pueblos del Caribe también debemos tenerlo presente siempre, ¿no? El colonialismo forma parte de ese capitalismo contra el cual todos queremos definitivamente desterrar de América Latina y del mundo, porque creo que estamos corriendo riesgo ya como especie humana por la depredación del planeta, pero también porque cada vez más los seres humanos somos desechables y descartables. Cuando el sistema no nos necesita más, nos descarta y simplemente eso, ¿no? Y de eso forman parte el genocidio en Palestina, lo que está pasando ahora en Siria, que es el correlato final de una guerra que nunca terminó, pero que en definitiva eh, estaba siendo ocultada por los grandes medios de comunicación, pero era algo que estaba ahí latente y que bueno, que tuvo el desenlace que tuvo ahora. Pero bueno, ustedes me llamaron y me pidieron para que les contara un poco qué es lo que está pasando acá en el Uruguay. Y lo primero que quiero plantear es que a partir de este nuevo proceso electoral que empezó allá por el mes de mayo, donde se eligieron los candidatos de cada partido político en el Uruguay en una elección interna en la que todos los partidos participan y tienen que elegir por voto secreto, no obligatorio en este caso, de los uruguayos y las uruguayas, ahí todos los partidos eligen quién va a ser su candidato a la presidencia de la República. A partir de ahí se empieza una campaña electoral que termina con la primera vuelta electoral que fue el 27 de octubre pasado, donde el Frente Amplio eh, desde la salida de la democracia hasta acá, una vez más demuestra que es la principal fuerza política del Uruguay, que gana la mayoría parlamentaria en el Senado de la República con 16 senadores electos en 30. Ahora hay que sumarle el voto de la vicepresidenta de la República, porque la vicepresidenta de la República o el vicepresidente en el Uruguay es el presidente del Senado y de la Asamblea General de las dos cámaras. El Frente Amplio tiene 16 senadores más la vicepresidenta y tiene 48 diputados en 99. No llegamos a la mayoría en diputados, pero estamos a dos diputados, a dos votos de tener la mayoría simple en la Cámara. Y planteo esto porque durante los gobiernos del Frente Amplio, los 15 años de gobierno del Frente, nosotros habíamos logrado, ganamos en el 2005 con el compañero Tabaré Vázquez como presidente de la República con mayoría parlamentaria, ganamos en primera vuelta en aquella oportunidad con el 53% de los votos. Volvimos a ganar con José Mujica en las elecciones del 2009 y después en el 2014 otra vez con Tabaré Vázquez nuevamente como presidente volvimos a ganar las elecciones y en todo ese periodo teníamos mayorías en ambas cámaras.
lo que facilitaba, sin duda alguna, la posibilidad de poder desarrollar el programa de gobierno, implementar las leyes necesarias para ir generando los cambios estructurales que el país necesitaba, sobre todo después de la crisis del 2002, que había dejado el Uruguay con más del 50% de la población viviendo en el límite de la pobreza, con 36% de la población viviendo por debajo del índice de pobreza y con más de 20 puntos de indigencia en el país. Cuando nos fuimos en el 2019, después de la derrota del Frente Amplio, esos números estaban en un dígito. 9% de pobreza, que era considerada pobreza estructural, con condiciones muy complejas de resolverla. Desde mi punto de vista, forma parte de un capítulo que deberíamos todos los partidos de la izquierda ponernos a discutir ese formato de pobreza estructural que tiene el sistema y cómo atacamos para resolverla definitivamente y con menos de un dígito, menos de un punto, perdón, en la indigencia en el país. Hoy, lamentablemente, las cifras nos están dando que volvemos a tener más de 2 dígitos en la pobreza. Estamos en el entorno del 21-22% de la población viviendo por debajo del índice de pobreza, con 6 de cada 10 niños que viven en la pobreza en el país, con porcentajes muy importantes de la población, de más del 40%, que no completan las 3 comidas básicas por día, en un país que tiene gente que pasa hambre y produce de 3,5 millones de habitantes, según el último censo que acaba de ser publicado en estos días, un país que produce alimentos para más de 50 millones de personas. Entonces, todo el aparato agroexportador del Uruguay podría ser capaz de producir alimentos para 50 millones de personas y tenemos uruguayos que pasan hambre. En esa dicotomía, en esa contradicción increíble del capitalismo aquí en el país, es que nosotros, a partir del 2019, de la derrota del 2019, el Frente Amplio, que es un partido que se forma en 1971, luego de todo un proceso en la década del 60, donde la gran discusión desde el punto de vista político, teórico y sobre todo de la estrategia y la táctica y la estrategia política, la discusión se planteaba entre reformismo o revolución, influidos seguramente y mucho por lo que había pasado en Cuba con la Revolución Cubana, pero también con condiciones políticas, sociales, demográficas, de cultura, etcétera, que teníamos en el país eh, de acumulación de los procesos sociales en el país, que ponía en entredicho la viabilidad de la vía armada en el país. Es así que a partir de las huelgas, sobre todo las huelgas estudiantiles en el año 1958 por el boleto gratuito, por bajar el precio del boleto, por mantener la gratuidad en las universidades y en la secundaria, para las luchas obreras, por las 8 horas, por las horas extras, por todo lo que la clase obrera estaba reivindicando por aquella época, que consolida las 3 grandes vertientes que tenía el sindicalismo en el Uruguay, que eran los comunistas, los socialistas. El Partido Socialista es el partido más antiguo del Uruguay. Después, una decisión de ese Partido Socialista, a partir de la Revolución de Octubre, se crea el Partido Comunista del Uruguay, y una corriente muy importante, muy grande de anarcos que vinieron sobre todo en la década del 30, cuando la revolución en España y la guerra civil. Ese proceso de unificación de esas 3 tendencias sindicales que tenían cada una central de trabajadores que la representaba, se unifica el movimiento sindical a partir de la elaboración de un proceso de discusión programática fundamentalmente, más que política, que confluye en lo que aquí se llamó el Congreso del Pueblo, donde la unificación de esas
corrientes sindicales y se plasma en la creación de la Convención Nacional de Trabajadores, que no es en sí una central al estilo de cualquiera de las centrales en América Latina o en el mundo, pero sí es una convención que tiene reglas muy claras de cómo funciona, cuáles son los órganos que la componen, etcétera, etcétera, y ahí se unifica todo el movimiento sindical del Uruguay, que termina hoy con el PIT-CNT, que es nuestra central única de trabajadores, eh, que representa a todos los trabajadores agremiados en el país y que tiene un historial muy importante en su participación desde el punto de vista sindical, pero también en el desarrollo de la defensa de la democracia, etcétera, en el país. A partir de esa unificación del movimiento sindical es que empiezan a confluir diferentes actores que vienen desde la izquierda tradicional, pero también desde los partidos fundacionales, el Partido Colorado y el Partido Nacional, como partidos de la derecha en el Uruguay. Hay compañeros que se desprenden de esos partidos tradicionales que habían gobernado el país durante toda la historia, desde 1825 hasta la fecha, hasta la creación del Frente Amplio. Ahí hay un desprendimiento importante de figuras que habían sido ministros del Partido Colorado, como el compañero Selmar Michelini o la compañera Alba Roballo, la doctora Alba Roballo, que habían sido ministros del gobierno del Partido Colorado. Legisladores del Partido Nacional, senadores del Partido Nacional como Enrique Erro o como Francisco Rodríguez Camuso, con importante representación nacional a partir de su accionar en el propio Partido Nacional, es que junto con los compañeros del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Partido Obrero Revolucionario de origen trotskista, del Partido Demócrata Cristiano, que fue una característica importante y que hay que valorar y mucho la presencia del Partido Demócrata Cristiano en el año 71, lo que fue la creación del Frente Amplio, el Frente Izquierda de Liberación y una cantidad muy grande de intelectuales que adhieren al Frente Amplio a partir de 1971, entre los cuales estaban Galeano, Benedetti, Onetti, es decir, todas las grandes letras, docentes de la universidad, el rector Oscar Maggiolo y rector de la Universidad de la República, es decir, los distintos ámbitos de la cultura, de la música, del teatro, todo eso confluye en una gran pueblada que el 5 de febrero de 1971, yo si quieren ustedes después les mando el documento fundacional del Frente Amplio, que ahí está registrado los nombres de cada uno de ellos, los nombres de los partidos políticos, pero fundamentalmente toda la izquierda del país, más los sectores que se habían desprendido, tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional, confluyen en lo que se dio a llamar las 30 primeras medidas de gobierno del Frente Amplio, que nos daba la posibilidad de tener dos cosas que los partidos tradicionales de la derecha no tenían, que era programa único y candidato único. Eso fue un logro desde el punto de vista político muy importante en la consolidación del Frente Amplio como fuerza política en el país. Pasamos de un 6-7% prácticamente residual de la última elección anterior, en el año 66, de la izquierda tradicional del Uruguay, a un 19% en la primera elección que el Frente Amplio participa en noviembre, creo que fue 24 de noviembre o 27, no me acuerdo bien de la fecha, pero en noviembre del 71, en esa primera elección el Frente llega al 19%. En esa conformación, además, donde los demócratas cristianos, los comunistas, los socialistas, los anarcosindicalistas, todos estaban confluyendo en la conformación de ese frente que era en respuesta a la fascistización del país, con endurecimiento muy grave, no solo por el Estado o supuesto Estado, que es muy discutible el papel que jugó el MLN de los 60 en su formación como gran excusa para el golpe de Estado posterior, pero que significó
sí una gran excusa para que la derecha, y sobre todo la derecha más fascista del país, representada por el gobierno de Jorge Pacheco Areco, que asume el gobierno después de la muerte del general Gestido, electo en el año 66, se endurece todo el aparato represivo, no solo contra el MLN, sino contra todos los sindicatos, contra la educación, contra los estudiantes, contra todo el que se movía en contra de las medidas económicas que se estaban tomando luego de los acuerdos, cuando no con el Fondo Monetario Internacional, que ya empezaban a hacer impacto en la vida de nuestro país. Ahí se da en el año 68 algo que era inédito, que sacudió absolutamente a toda la sociedad uruguaya, una sociedad eh, que uno acá en el Uruguay se dormía con la puerta abierta cuando hacía mucho calor, para que tengan una idea. Esa sociedad uruguaya se conmocionó de tal forma con la muerte de un estudiante de Liberarse, se llamaba Liber y su apellido era Arce, ¿no? Júntenlo. No sé si el guionista de aquel momento se confabuló para que eso pasara. Fue un hecho que sacudió a toda la sociedad uruguaya. Hubieron más de 350.000 personas el día del sepelio de Liberarse, de un estudiante que fue baleado por la espalda por la policía en una manifestación reclamando la autonomía para la Universidad de la República, la gratuidad del boleto, de seguir, es decir, todas las reivindicaciones que los estudiantes tenían en ese momento. A partir de ahí nosotros empezamos a vivir una etapa muy complicada, con acciones ahora sí mucho más claras, tomadas por el MLN Tupamaros, que eh, tienen su correlato final, digamos, el 15 de abril de 1972, donde hay una serie de acciones armadas del MLN que atenta contra lo que en aquel momento funcionaba en el Uruguay, que era el Escuadrón de la Muerte o el Escuadrón Casa Tupamaros, que existía y que operaba en aquel momento en el Uruguay. A partir de ahí hay una represalia por parte de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Pacheco Areco decreta el estado de guerra interno, las medidas prontas de seguridad que implicaban la pérdida de derechos de todos los ciudadanos a la hora de ser detenidos, cosas que en el Uruguay en su historia nunca habían pasado y que fueron en preámbulo, sin lugar a duda, de lo que después, el 27 de junio de 1973, es el golpe de Estado que dan los militares derrocando o fue un auto, en realidad fue un autogolpe que da Juan María Bordaberry, presidente electo en la elección del 71, y se instala un régimen cívico-militar, como se denominó en aquel momento. A partir de ahí, y por eso planteé lo del movimiento sindical, porque la central sindical había resuelto que si había golpe había huelga. La huelga general por tiempo indeterminado duró 15 días en el Uruguay. Los obreros y las obreras y los trabajadores resistieron durante 15 días el golpe de Estado, transformaron a ese golpe de Estado en un golpe de Estado que había nacido herido de muerte, sin ningún tipo de apoyo popular, sin ningún tipo de sustento social, hecho totalmente a espaldas del pueblo, pero para instalar definitivamente todo lo que fue la doctrina de la seguridad nacional, que ya saben dónde se dictaron, ¿no? Es decir, Panamá, West Point, todo lo que ustedes ya saben, que no los voy a cansar con eso. A partir de ahí, durante todo el proceso de los 13 años de la dictadura militar, el Frente Amplio siguió viviendo, vivía en cada uno de nosotros, en mi caso, en mis viejos, porque yo era un niño en el 71, eh, cuando se funda el Frente, pero se mantuvo el Frente Amplio vivo aquí dentro en el Uruguay, resistiendo en la forma en que se podía. Mientras no cayeran presos los compañeros, seguían trabajando en la clandestinidad y haciendo reuniones, convocando gente, etcétera, etcétera. Y también en el exterior. Había una colonia muy grande de uruguayos que vivían en México, otra muy grande que también
tenía muchos dirigentes del Frente Amplio que se habían ido exiliados a, a España, en Francia, en Suecia, en distintos países que habían acogido a los compañeros que eran dirigentes del Frente Amplio de la época, y ahí funcionaba el Frente Amplio en la diáspora y tuvo su primera expresión política en el intento de legalizar la dictadura que los militares hicieron en el plebiscito de 1980, a imagen y semejanza de lo que hizo Pinochet en Chile, que instaló su propia constitución, la que hoy está vigente, lamentablemente, después de haber perdido el plebiscito por la constituyente hace unos años en Chile. Ese hecho que la dictadura chilena consiguió envalentonó a los militares uruguayos, pretendieron hacer lo mismo con una constitución, una modificación de la constitución que los legalizara y que los terminara entronando en el poder hasta indefinidamente. En noviembre de 1980 hay el plebiscito donde, por destrozo, las fuerzas populares logramos decirle no a la dictadura, y ahí hubo un rol muy importante de los compañeros de todo el Frente Amplio y con los sectores democráticos del Partido Nacional y del Partido Colorado, que seguían operando aquí en el Uruguay a pesar de la propia dictadura. El otro elemento político que demuestra que el Frente Amplio estaba vivo en plena dictadura fue la elección interna a la que convocan la dictadura a los partidos tradicionales, al Partido Nacional y al Partido Colorado. Les permiten elegir sus candidatos y sus convenciones para después, posteriormente, elegir los candidatos a la presidencia de la República en un acuerdo que se lograría posteriormente para instalar una fecha para elecciones libres, entre comillas, porque el Frente Amplio tenía a todos sus candidatos, sus principales figuras proscriptos por la dictadura, que no podían participar en la elección, y ahí hubo una orden eh, y fue acatada por muchísimos compañeros y compañeras frente amplistas, de que en esa elección interna el Frente Amplio votara en blanco para demostrarle a la dictadura que ciento y pico de miles de votos, una cifra que es importante aquí en el Uruguay, éramos los Frente Amplistas que votábamos en blanco en aquel momento para decirle a la dictadura que el Frente Amplio seguía vivo. A la salida de la dictadura, en el año 84, se convocan elecciones después de un acuerdo que fue un acuerdo muy discutido dentro de la propia izquierda por eh, distintas razones que sería muy largo explicar acá, pero fundamentalmente porque habían sectores políticos del frente que pensaban que la dictadura se caía y que no había necesidad de hacer el pacto del Club Naval, que así se le llamó, que diera una salida más rápida y una transición política más rápida a la dictadura, y habían otros compañeros que, bueno, que estaban dispuestos a firmar el acuerdo y firmar el pacto. Finalmente, todo el Frente Amplio se encamina y se encolumna detrás de esa salida a la dictadura, se vota en el 84, el Frente Amplio ahí logra una importante votación. No estamos peleando el gobierno, pero sí demostramos que seguíamos vivos, que seguía la herramienta funcionando, que había condiciones de seguir creciendo y seguir acumulando para en algún momento lograr el gobierno en el país. La elección de 1989, con un proceso previo de una discusión muy grande que creo que forma parte de algunas de las preguntas que ustedes querían hacerme, el MLN Tupamaros, que no formaba parte originalmente del Frente Amplio, y sí a partir de lo que fue, lo que se podría llamar un brazo político del MLN, que se denominó Movimiento 26 de Marzo, que integraba, entre otros, el escritor Mario Benedetti y otras figuras de la cultura y del arte del Uruguay muy importantes. Ese MLN que no integró originalmente el Frente Amplio, que fue crítico a muchas de las cosas que se estaban planteando por aquella discusión
de si la vía electoral era la única vía por la cual los uruguayos debíamos movernos, que entre otros en el Paraninfo de la universidad, en un acto, en una de las visitas que hizo cuando la famosa cumbre de Punta del Este de la OEA, el comandante Ernesto Che Guevara nos dijo que para nosotros la vía era la vía electoral, la vía política y no la vía armada, porque desde su punto de vista no había condiciones para desarrollar una guerra de guerrillas y mucho menos para tratar de generar condiciones de la toma del poder. Pero bueno, dentro de esa discusión de la vía electoral sí o la vía electoral no, el Frente Amplio fue consolidando todo su aparato y su andamiaje electoral. El MLN pide el ingreso al Frente Amplio en el año 85 a partir de la instalación del nuevo Parlamento, donde se vota una ley de amnistía para todos los presos políticos, de los presos políticos que no pertenecieron no pertenecían directamente al MLN, pero que fueron más de 10.000 presos políticos vinculados a los sindicatos, a los partidos políticos del Frente Amplio, a gente que también pertenecía a los partidos blancos y colorados que habían venido al Frente Amplio. Hubieron más de 50.000 uruguayos que de una forma o de otra pasaron por la represión directa de la dictadura, y independientemente de si pertenecían o no al MLN Tupamaros. Vuelvo a reiterar, en el 85 el MLN pide el ingreso al frente. El Partido Demócrata Cristiano, con distintos argumentos, algunos quizás que podrían entenderse, otros que no, eh, eh, en cierta forma planteó y bloqueó durante muchos años el ingreso del MLN al Frente Amplio, junto con algunas figuras que también independientes que se expresaban en contra de eso. En el 88 empieza un proceso de discusión de las candidaturas. El Frente Amplio siempre se había caracterizado en su historia, desde su fundación, en algo que planteé al principio, que era programa único y candidato único, que lo que nos daba una fortaleza muy grande frente al debate político con la derecha, con los dos partidos fundacionales de la derecha, pero que además nos permitía a nosotros discutir sobre la base de un programa de gobierno que había sido discutido por la base del Frente Amplio, además de haberse discutido con los partidos y sectores y movimientos que formaban parte del Frente Amplio. Eso se mantiene hasta el día de hoy, ese formato de discusión del programa de gobierno. Y en el año 88 empieza una discusión porque hay sectores que impulsan, entre ellos el Partido Demócrata Cristiano, el Partido por el Gobierno del Pueblo que lideraba el doctor Hugo Batalla, que fue a la postre vicepresidente de Sanguinetti en el año posterior a la elección del 89, donde gana esa elección del 89, la gana el Partido Nacional con el papá del presidente que tenemos ahora, Luis Alberto Lacalle Herrera, que era nieto de un líder del Partido Nacional vinculado a eh, lo peor de la izquierda y del fascismo y del nazismo en el Uruguay, que hoy está muy vinculado a lo que es todo el aparato que funciona en Miami. Creo que no es necesario amigo de senadores de la ultraderecha ahí en Miami, etcétera, etcétera. Forma parte del grupo de derechas que se reunieron en Atlanta y que delinearon lo que fue el Plan Atlanta, que todos ustedes sabrán qué fue lo que acordaron ahí ellos. Entonces, bueno, ese fue el padre de este presidente que tenemos ahora. Y en ese proceso de ruptura del Frente Amplio, porque el Frente Amplio resuelve que no va a haber dos candidaturas, que va a haber una sola candidatura, que era la del compañero general Líber Seregni, nuestro líder fundacional, el primer presidente y primer candidato del Frente Amplio a la presidencia de la República. En ese marco político es que se da la ruptura, que se va el Partido Demócrata Cristiano
del Frente Amplio, se va el Partido por el Gobierno del Pueblo, que era parte de la 99 fundacional del Frente Amplio, del senador Selmar Michelini, que es una figura eh, de un peso político enorme para nosotros, inclusive hoy. Es uno de los 4 mártires que aparecen muertos junto con Rosario Barrero y William Whitlow, 2 militantes del MLN, eh, Gutiérrez Ruiz, Héctor Gutiérrez Ruiz, que fue el último presidente de la Cámara de Diputados perteneciente al Partido Nacional, y Selmar aparecen muertos en la valija de un auto en Buenos Aires, muertos por la represión. El 20 de mayo aparecen muertos, y a partir de ese día, en conmemoración de esa fecha, es que todos los años en Uruguay se hace la marcha por verdad y justicia aquí en el país, que congrega a cientos de miles de uruguayos en eso. Pero a lo que voy es esa ruptura del Frente Amplio, es la que permite, con la salida del Partido Demócrata Cristiano y con la salida del PGP del Frente Amplio, permiten que el Frente, después de una larga discusión, sí, de innumerables condiciones, permite el ingreso del MLN, y a partir de ahí hay un proceso de, eh, de formación del MPP, el Movimiento de Participación Popular, que fue la expresión política del MLN Tupamaros, más una serie de figuras independientes y de distintos partidos que adhieren al MPP, y en todo este proceso, en esa primera elección del año 89, el MLN no presenta candidatos propios, los presenta después, en la siguiente elección, en el año 94, en donde es elegido por primera vez diputado José Mujica, con todo un significado político, porque ahí es el inicio de la carrera política como legislador, como ministro y después como presidente de la República de Pepe Mujica, y que termina hoy con el MLN Tupamaros y el MPP, su fuerza política, con 9 senadores de los 16 del Frente Amplio, con 36 diputados de los 48, transformándose en la primera fuerza política del país, individualmente, pero además la primera fuerza política del Frente Amplio, con algo así, con el 40% de los votos que sacó el Frente en esta última elección. Esta última elección viene precedida de todo un proceso del Frente Amplio que arranca en el 2020, aún en plena pandemia, con la pelea por derogar una ley de más de 500 artículos, una ley ómnibus que le llaman, de 500 artículos, que instala este gobierno con sus mayorías parlamentarias, a partir de la alianza con el Partido Colorado, con el Partido Cabildo Abierto, que era el partido de los militares, un partido fascista que por suerte hoy prácticamente ha desaparecido, y otros actores más que se conjuntan y le dan la mayoría a este gobierno, donde pueden votar esa ley de más de 500 artículos, que es el nervio central de todas las políticas de recortes que instaló este gobierno en estos 5 años en el país. Nosotros amanecemos de un día para el otro con un país que venía teniendo los registros más positivos desde el punto de vista de desarrollo humano en su historia, a partir de lo que habíamos hecho en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, pero fundamentalmente lo que tenemos que tener claro es que a pesar de la pandemia, nosotros logramos juntar más de 800.000 firmas para plebiscitar esa ley. Terminamos perdiendo ese plebiscito, pero ese fue el inicio, del punto de vista político y del punto de vista de la acumulación política, sobre todo, de lo que fue el proceso de crítica, autocrítica y de elaboración de perspectiva de futuro de todo lo que es el desarrollo del Frente Amplio, en un proceso que se llamó El Frente Amplio Te Escucha, donde hubieron miles de reuniones a lo largo y ancho de todo el país con todos, absolutamente todos los actores políticos y sociales del país que quisieron reunirse con nosotros, pero fundamentalmente en la cual nosotros le preguntamos a los uruguayos y a las uruguayas las razones por las cuales habían dejado de votarnos. Y ahí nos encontramos
con un proceso muy profundo de crítica que termina sintetizando a grandes rasgos un proceso donde la gran mayoría, la enorme mayoría de todos esos uruguayos y uruguayas con las cuales nos reunimos nos dijeron que fundamentalmente nosotros habíamos cometido el pecado de habernos alejado de nuestra base social, de la base social de los cambios, como nos gustaba llamar al inicio del proceso de nuestro gobierno en el año 2005. Ese alejamiento de la base nos llevó a que cometiéramos muchos errores, que cometiéramos el principal error de no escuchar y sobre todo el principal error de no preguntarle a nuestro pueblo si estaba comprendiendo realmente de que las políticas sociales y de desarrollo humano que nosotros estábamos llevando adelante y todas las mejoras que eso conllevaba para la vida de los uruguayos y las uruguayas, a nosotros nos faltó la pregunta de si ese pueblo para el cual estábamos gobernando tenía claro que lo que le estaba pasando de bueno en su vida era porque nosotros estábamos en el gobierno y no simplemente por meritocracia o porque la divina providencia los había tocado con la varita mágica y les había ido mejor en la vida. Ese fue un largo proceso, muy duro, muy complejo, que nos llevó a tener discusiones importantes, muy maduras sobre todo, que nos permitió a nosotros ir corrigiendo en el camino de estos 4 años a partir del inicio del proceso del Frente Te Escucha, ir corrigiendo las cosas que habíamos hecho mal, estableciendo una estrategia. Nosotros tenemos un funcionamiento que es, somos un frente político integrado por sectores y partidos políticos, pero que a su vez tenemos un movimiento que se expresa y participa. Yo mañana, jueves, tengo una reunión de mi comité de base en mi zona, en mi barrio, son los comités de base, que pueden ser asimilados o similares a lo que puede ser en su formato territorial, no en sus cometidos, a lo que son los comités de defensa de la revolución en Cuba. Pero en ese comité de base discutimos todos de igual a igual, con la única condición de estar adheridos al Frente Amplio, no a uno de los sectores políticos que conforman la estructura política sectorial del Frente Amplio. Y esas bases del Frente Amplio, a su vez, tienen representación en el plenario nacional del Frente Amplio, que es el máximo órgano de dirección entre Congreso y Congreso, en el cual nosotros tenemos la misma representación, el mismo peso de la estructura de la coalición política, la tienen los compañeros de la base del Frente Amplio. Por lo tanto, nosotros somos coalición y movimiento en una estructura de unidad sin exclusiones. La única condición es que tenemos que adherir a lo que el Frente Amplio tiene resuelto en sus estatutos. Una vez que tú adhieres al Frente Amplio, tienes derecho a participar en tu comité de base o en el sector político al que quieras a su vez afiliarte, además de estar afiliado al Frente Amplio, afiliarte a tu sector político o movimiento, lo que sea. Pero ese funcionamiento es el que nos ha permitido empezar a generar las condiciones para la elaboración, a partir de lo que discutimos con nuestro pueblo en el Frente Te Escucha, empezar a comenzar a discutir el proceso de elaboración del programa de gobierno, que para nosotros tiene un significado muy grande, porque lo hacemos en ese marco de discusión interna del Frente Amplio en sus comités de base, en su coordinadora de comité de base, en sus sectores políticos, en sus plenarios nacionales y después, en definitiva, después de 2 años de discusión, donde se va elaborando todo lo que es el contenido de 107 páginas, como tiene hoy nuestro programa de gobierno, con 35 puntos diferenciados de cada una de las cosas que le ofrecimos a la ciudadanía ahora, que íbamos a empezar a elaborar a partir del 1 de marzo, cuando Yamandu Orsi asuma la presidencia de la República. Ese proceso nos permite a nosotros que en diciembre del 2023 nosotros en Congreso Programático, que es un congreso
de delegados que se eligen en los comités de base. No es un congreso de dirigentes, es un congreso, sí, en el cual participan los dirigentes del Frente Amplio, pero a partir de los comités de base, con más de 2.000 delegados de todo el país. Ahí se discutieron las bases programáticas y se aprobaron esas bases programáticas del Frente Amplio, que después volvimos a ir a recorrer al país para, con el programa en la mano, discutir ese contenido del programa, agregarle o quitarle cosas de acuerdo a lo que esa discusión, ese conversatorio con la sociedad de Uruguay, nosotros tuviéramos críticas o aportes de la propia ciudadanía, de las organizaciones sociales, de las cooperativas, de productores, las cooperativas de vivienda, etcétera, todo lo que fuimos a entrevistarnos y a conversar con ellos. Esa elaboración programática termina en lo que hoy es nuestro programa de gobierno, que tiene ese formato de discusión. Pero fundamentalmente nos permite a nosotros un debate donde, además de lo que nosotros podamos aportar en las conversaciones, en las discusiones, en los debates, le permite al pueblo uruguayo saber realmente qué es lo que el Frente Amplio va a hacer si llega al gobierno como llegamos ahora. A contrapartida, el programa de gobierno de la coalición de la derecha lo hicieron entre 10, 12 técnicos reunidos en una oficina, y ahí corte y pego fueron elaborando un programa de gobierno que fue lo que aplicaron ahora, o mejor dicho, no aplicaron nada, ¿no? Porque nada de lo que prometieron al pueblo uruguayo cumplieron. Es un programa profundamente restaurador. Yo lo defino así. Para mí es un programa restaurador del desastre político, social, en el cual han sumido al Uruguay, económico. Nosotros dejamos una caja de más de 3.500 millones de dólares en fondos de reserva para contingencias, que le permitió a este gobierno tener una caja constante y sonante de reservas, y que le permitió sobrellevar la pandemia de la mejor manera que nadie pudiera haber imaginado que un país pudiera tener esas condiciones. Teníamos un sistema nacional integrado de salud que atendía al 99% de la población uruguaya, ya sea en la salud pública, con niveles similares a cualquiera de los seguros de salud o de las mutualistas de salud, a las mutualistas privadas. O sea, los niveles de atención que tenía la salud pública eran de primer nivel, de primer mundo, en absolutamente todos los centros de salud del país. Eso permitió que la pandemia tuviera impactos menores, a no ser por condiciones que el propio gobierno nos llevó. Por ejemplo, no querían gastar dinero porque tenían claro de que los recortes que estaban aplicando iban a ir en contracamino a la baja del déficit fiscal que ellos estaban planteándonos, que estaban en el entorno del 3%, 3,2% cuando asumieron el gobierno, y que de acrecentar los gastos, y estaban esperando o esperaron que la Organización Mundial de la Salud, como a muchos países, les mandaran las vacunas y no comprarlas directamente con el costo que eso tenía a los proveedores. Quien termina de salvar al gobierno después de más de 6.000 muertos, que fuimos el país que tuvo más muertos per cápita proporcionalmente a la población en América Latina. Lo termina de salvar Piñera, que compra las vacunas en China, que compra al gobierno chino en esa contradicción ideológica que tenía la derecha en aquel momento, y en esa compra de Chile incluye 3,5 millones de dosis, y ahí empiezan a vacunar acá en el Uruguay, y que por suerte empezaron permitió que la gente se muriera menos. Pero bueno, esa misma derecha es la que termina con todos los planes sociales, con el desarrollo que veníamos teniendo de la educación en niveles muy importantes, muy importantes. 5 de cada 10 nuevos profesionales de la Universidad de la República pertenecían a hogares que nunca habían tenido un profesional en la familia en su historia. La democratización de los centros de educación, en ese caso, sobre todo universitario, fue muy importante. Tuvo un desarrollo
sistemático de acumulados, la creación de universidades, la universidad tecnológica, el desarrollo de la universidad del trabajo en áreas que hasta el momento nunca se habían implementado, la descentralización universitaria con el traslado de universidades y de nuevos cursos al interior del país. Antes la universidad estaba centralizada solamente aquí en Montevideo, hoy hay en distintas zonas del país centros universitarios muy importantes que han permitido que miles de jóvenes en Uruguay no tuvieran que trasladarse a la capital con el desarraigo, con todo lo que eso implica, eh, la destrucción de familia, etcétera, que pudieran estudiar en zonas cercanas a donde vivían. Pero bueno, todo eso eh, nosotros hoy nos estamos planteando volver a empezar, volver a generar las condiciones de reestructuración de todo lo que han destruido este gobierno en estos 4 años y casi 5 que llevan ahora, van a terminar el 1 de marzo del 2025. Y bueno, en ese proceso seguramente vamos a tener muchas dificultades. El país tiene una deuda externa que ronda el 70% del Producto Bruto Interno. Nosotros estamos por debajo de la mitad del PBI, con una deuda soberana, sin deberle nada al Fondo Monetario o al Banco Mundial, con una deuda mayoritariamente en moneda nacional, con un manejo muy responsable, muy serio, que nos había permitido que el Uruguay tuviera los máximos niveles de calificación de las calificadoras a nivel mundial, que eso obviamente en el intento de desarrollo de cualquiera de las políticas del país lo vamos a necesitar ahora, pero bueno, vamos a estar en condiciones prácticamente muy parecidas a lo que fue el primer gobierno del Frente Amplio en el 2005, luego de la crisis bancaria y financiera del 2002. Y lo otro que me parece sustancial, por lo que veníamos conversando antes de empezar esto, es que nosotros tenemos claro, estamos convencidos de que el haber ganado el gobierno del Frente Amplio empieza a generar condiciones para que esa ola fascista que se estaba instalando en nuestros países a través de los gobiernos de los Milei, de los Noboa, de Dina Boluarte, la usurpadora del poder, la dictadora del Perú, con el compañero Pedro Castillo preso hoy, con Bolsonaro que quizás tenga un final eh, de cárcel para él por lo que implicó toda la investigación que se está llevando adelante en el Brasil por el golpe de Estado y por el intento de magnicidio del presidente Lula, del vicepresidente y del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del país, y sumándonos a lo que es Cuba con todos sus problemas, con el bloqueo, con todos los enormes sacrificios que está haciendo el pueblo cubano para mantener su revolución y con todo lo que está haciendo el imperio para que eso no pase, con Arévalo, con sus vaivenes ahí en Guatemala, pero siendo conscientes de las dificultades de todo tipo que tienen desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista económico, de todos los puntos de vista de la migración, de la violencia estructural que tiene instalada Guatemala ahí. Noboa como heredero de los gobiernos de derecha a partir de que el traidor de Lenín Moreno le entrega a Lasso el gobierno y después ahora Noboa con su periodo de 2 años para terminar este periodo que van a votar ahora los ecuatorianos el año que viene en febrero, con Peña en Paraguay. Es decir, nosotros nos unimos a lo que es el proceso increíble en cuanto a lo cuantitativo de México, lo que implicó ese triunfo por más de 30 puntos de la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, lo que es la ratificación permanente de desarrollo de políticas sociales y del apoyo que tienen
creciente de la compañera Xiomara Castro en Honduras, lo que está pasando en Nicaragua, lo de Venezuela, y el próximo enero, creo que es el 9 de enero, asume Nicolás Maduro por otro periodo más en Venezuela. Y bueno, nosotros tenemos claro que hay un significado independientemente del tamaño del país, de las condiciones económicas en las cuales vamos a estar, pero tenemos claro que desde el punto de vista político, unido al Brasil de Lula, a el Chile de Boric, a Gustavo Petro en Colombia, América Latina o Sudamérica empieza a generar de nuevo condiciones de poder volver a instalar a lo largo y ancho de nuestro continente gobiernos que le permitan a América Latina, a partir de algo que nosotros escribíamos, ahora que tú hacías mención al seminario del Partido del Trabajo, en un trabajo que se publicó en un libro, nosotros decíamos que nuestros líderes de hoy, estos presidentes que hoy tenemos en América Latina y los que no están en el gobierno, pero los que son líderes de sus partidos, como Rafael Correa, como Cristina Fernández, que hoy asume la presidencia del Partido Justicialista en la Argentina. Si todos los líderes de Latinoamérica tendrán que sentarse a conversar y poner definitivamente a América Latina como un actor global que tome determinaciones por sí mismo en una integración que permita no solo eliminar las asimetrías en la macroeconomía de nuestros países, sino el libre tránsito de personas, el libre tránsito de bienes y servicios, que nos permita a nosotros posicionarnos como actor global y tomador de decisiones propias, como es la Unión Europea, los propios Estados Unidos, como China, como Rusia, como la India, etcétera, y empezar a generar, a partir de esa integración latinoamericana, la posibilidad de ser interlocutores válidos en este mundo multipolar que a partir de la instalación de los BRICS hace unos años, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a los que se han sumado otros actores como miembros plenos, pero además como sectores, como países asociados. Bueno, creo que estamos en condiciones en América Latina, por todo lo que implica desde el punto de vista energético, alimentario, de naturaleza, de la riqueza hídrica que tiene nuestro continente. Es increíble, pero nosotros tenemos la gran mayoría del agua que existe dulce que existe en el planeta está en América Latina, y ni hablar lo que es el litio, lo que son las tierras raras, es decir, todo lo que hoy se está necesitando para la industria de los semiconductores, etcétera, en el mundo. Creo que es un momento inmejorable para que a partir de este nuevo proceso que esperamos se continúe en el Ecuador el año que viene y que se continúe en Bolivia con el gobierno del MAS, quien sea su candidato es independiente, pero creo que nos va la vida que recuperemos la credibilidad del pueblo boliviano en el MAS y en sus líderes, recuperar Perú, donde la dictadura se tiene que terminar y tiene que haber un llamado a elecciones libres del pueblo peruano, donde, y con esto termino este largo inicio, pero me parece que había que contextualizarlo. eh, Nosotros nunca pretendimos exportar la idea del Frente Amplio o la forma de que el Frente Amplio resuelve por consenso fundamentalmente sus diferencias políticas e ideológicas. Hoy en el Perú, y lo conversábamos con los compañeros de Perú que vinieron a la segunda vuelta ahora el último domingo de noviembre, donde en Perú hay 34, 35 candidatos a presidente de la República, muchos de ellos pertenecientes a sectores y a partidos de la izquierda que no logran generar condiciones de unidad. La unidad sin exclusiones, donde todos valemos lo mismo a partir de ser lo que para nosotros es una señal identitaria que ya trasciende los propios sectores integrantes del Frente Amplio, que es el Frente Amplismo, el Frente Amplista a secas. Nosotros, antes de ser comunistas, socialistas o lo que sea, en el Frente Amplio somos Frente Amplistas. Y eso es una señal identitaria que tenemos claro que es muy difícil por la historia, por cómo se dio, por todo el proceso, inclusive dentro de la propia dictadura, los 13 años de la dictadura,
que se pueda copiar exactamente igual en otros países, pero tenemos claro que la unidad nos hace invencibles y creo que ese es el mayor legado que nosotros le podemos trasladar a los pueblos de América y del mundo a la hora de lograr condiciones de enfrentar a esa derecha cada vez más fascista, cada vez más antihumana que está gobernando en gran parte del mundo, fundamentalmente en Europa y bueno, ahora en los Estados Unidos, con obviamente teniendo claro que la administración cambia, pero el imperio sigue siendo el mismo, con distintos énfasis en distintas cosas, pero eso lo tenemos claro y no hay dudas con respecto a eso. Pero yo creo que fundamentalmente para nosotros el papel de reconstruir la UNASUR, desarrollar el Mercosur como mercado común, con la posibilidad de desarrollar mucho más la CELAC, darle carácter institucional como puede tener hoy, como tiene la OEA hoy, transformar a la CELAC en nuestra unidad latinoamericana propia, sin los designios del norte, creo que eso es lo fundamental en todo y creo que, bueno, si es algo de lo que nosotros podemos aportar, es eso, es entender y comprender que es preferible, como a mí me gusta decirlo, ser cola de león y no cabeza de ratón, porque el león, mientras no se designe a otro, sigue siendo el rey de la selva, ¿no? Pero bueno, eso es una metáfora que a mí me gusta usar y mucho. Excelente, compañero. Yo creo que de las preguntas que tenía, que te habíamos enviado, yo creo que las has podido engarzar en esa presentación. Yo quería preguntarte fuera de eso, o sea, me impactó mucho lo de los delegados sobre los comités de base en general. Y me hace recordar un poquito a en el tiempo de Chávez, cuando se hizo la constitución, que fueron hacia el pueblo y entonces eso lo pasaron otra vez a como un referéndum, los resultados Ujú. al pueblo. O sea que se hizo esa unión con el pueblo tan importante que tú mencionas. eh, ¿Te parece? Sí, Venezuela tiene un sistema, el PSUV, mejor dicho, ¿no? El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene un sistema de funcionamiento que lo hace territorial también. Creo que funcionan casi de la misma manera, ¿no? Es decir, es el primer vínculo del Frente Amplio con la sociedad en su barrio, en su lugar, en su pueblo, porque en las ciudades chiquitas del interior del país, acá Montevideo es macrocefálico el Uruguay. Tenemos 1,5 millones de habitantes, de 3,5 millones. El área metropolitana llega a más de 2 millones. En el resto del país se distribuye la población en ciudades que no son muy grandes y que donde hay muchos pueblitos chicos donde increíblemente muchos compañeros nos preguntaban cómo hacen para funcionar y funcionan. Funciona un comité de base que se reúne los jueves, al cual se le baja en cada departamento. El Uruguay tiene 19 departamentos, Montevideo está dividido en 18 zonas eh, que, que a su vez cada una de esas zonas tiene una cantidad de comités de base que funcionan en esa coordinadora de comité de base. Yo, por ejemplo, mi barrio pertenece a la coordinadora P, pero la coordinadora P tiene a su vez varios barrios que los delegados de esos comités de base van a esa coordinadora, llevan la postura de cada uno de los comités de base sobre los diferentes temas, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Que se discutió, fue una discusión. Cada comité de base tomó su posición, aborto sí, aborto no, la ley sí, la ley no, se discutió el contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Los delegados del comité van a la coordinadora y llevan la posición del comité a la coordinadora.
Eso después en la coordinadora se resuelve, a su vez por mayorías, y hay un delegado de la coordinadora que va a lo que se denomina el grupo de los 41 que conforman todos los delegados de las coordinadoras, y ahí los delegados de base de Montevideo, que tienen su representación en la Mesa Política Nacional del Frente Amplio y en el Plenario Nacional del Frente Amplio, dan la posición de las bases frente a los distintos temas de la vida política del país y que el Frente Amplio tiene que opinar. Eso es una ingeniería complicada, compleja, que nos obliga a la discusión permanente, a la búsqueda permanente de consenso, porque obviamente todos tenemos nuestro corazoncito político y representamos o no a un sector político, o por distintas razones pensamos que lo mejor es nacionalizar la banca y no que siga existiendo una banca privada extranjera y una banca pública del país. Bueno, esa discusión se lleva al comité de base, el comité opina, toma, se vota, y la moción que sale ahí, el delegado la lleva a la coordinadora, y aunque haya perdido la mía, mi postura, yo voy a la coordinadora y llevo la posición de mi comité. Y pobre de aquel que llegue a votar una cosa distinta de lo que resolvió su comité de base, en todos los temas, pero absolutamente en todos los temas que ustedes se imaginen. Entonces, eso permite una permanente trasiego de información de lo que es la dirección del Frente Amplio hacia abajo, en el buen sentido, ¿no? Es decir, a los militantes de base, eso después se permea en toda la sociedad, porque nosotros discutimos con el vecino, en la carnicería, en el almacén, en la panadería, en donde sea, y la postura que llevamos es la del Frente Amplio. Y todos somos una cantidad enorme, miles y miles de frente amplistas que tenemos información directa de lo que está pasando en el día a día del país. Entonces, eso es un valor desde el punto de vista político muy importante. Por eso creo que una de las cosas más sabias que hicieron nuestros fundadores fue la creación de los comités de base y el formato que le dieron. Eso creo que permitió que el Frente Amplio tuviera vida propia como frente, de ahí nace el Frente Amplismo, independientemente de lo que hagan, decidan o participen en la dirección del frente los partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Comunista emite un comunicado de lo que piensa el Partido Comunista sobre la guerra en Gaza o sobre lo que pasó ahora en Siria o, no sé, o la guerra en Ucrania, que no necesariamente coincide con lo que el Frente Amplio resuelve, porque la resolución que toma el Frente Amplio es consensuada entre todos. ¿No? Eso es un elemento desde el punto de vista político que hay que tenerlo en cuenta para eh, mínimamente comprender de que hay algunas posturas, además del propio Frente Amplio, que muchas veces, sobre todo los sectores de izquierda de América Latina, le resultan un tanto complejas comprender por qué el Frente Amplio tomó determinada definición o emitió un comunicado en determinado sentido. Entonces, ese es un formato que nos ha permitido a nosotros no solo elaborar políticas, sino estar en contacto directo mucho más cercano con el pueblo, ¿no? Eh, gracias, Carlos. Ay, Eda tiene, Eda tiene una pregunta y luego Manuel. Sí, buenas noches, un placer cantar con esta actividad de verdad. Pero quería plantear algo sobre nuestra situación política acá en Puerto Rico, porque eh, más allá del neocolonialismo, nosotros tenemos un reto adicional, y es que en vista de que Puerto Rico nunca pudo articular su independencia propia, ¿verdad? Como todo el resto de Latinoamérica, eh, nosotros tenemos demasiado normalizado la estructura colonial en nuestros espacios políticos. Entonces, por lo menos por lo que yo trabajo muchos temas de colonialidad, afrofeminismo, ese tipo, le he dedicado eso a los últimos años.
Y a mí me parece que es bien preocupante que en Puerto Rico no hemos hecho esta misma estructura de base que Carlos nos está planteando. Hubo unos intentos, yo creo que Manuel puede aportar sobre eso en los años 70, 80, pero yo creo que en las últimas décadas eso se soltó. Y, y me gustaría, ¿verdad?, que Carlos con un contexto como ese, una nación que nunca logró la independencia, que tiene muy normalizado el fundamento de clasismo, racismo y patriarcado, que es la trenza colonial, cómo después de haber perdido ese vínculo y con un pueblo que está anhelante de una transformación, ¿cómo podríamos, creo que es hasta retórica la pregunta, cómo podríamos vincularnos a corrientes decoloniales como esta que plantea Carlos, ¿verdad? Y que son más del pueblo. Una pregunta fácil y de ingenio. Pero sí, sí, Eda, no sé si esperamos la del compañero y después contesto las dos. O, Sí, hagamos eso. No me he dado cuenta que yo estaba silenciada. Este, Manuel, Sí, Manuel. ¿dónde estás? Ok. saludos. Buenas tardes, Carlos Alejandro. Gracias por esa excelente presentación, de verdad, muy educativa y muy completa. Muy agradecido. Par de cositas. Uno, mencionaste el documento fundacional del Frente Amplio, que no, sí, definitivamente creo que nos será muy útil tener acceso al mismo en algún momento para que lo podamos usar como un referente político Ujú. educativo para conversaciones que obviamente debemos nosotros y seguramente vamos a estar generando nosotros acá en Puerto Rico en diferentes espacios. Mencionaste en la presentación y en el proceso de gestación del Frente Amplio la participación que tuvieron los trabajadores, particularmente los sindicatos, la creación del CNT, y cómo eso llevó entonces a la construcción política de un frente amplio, de un frente político. Se mantiene, la pregunta sería en este momento, ¿se mantiene vigente la presencia de los sectores obreros, de los trabajadores en la vida del Frente Amplio como sindicato o están dentro de las estructuras políticas de las organizaciones políticas, valga la redundancia? Y la otra pregunta también es si puede especificar un poco, no sé si estuve claro, el peso que tiene el MLN Tupamaro actualmente dentro del Frente Amplio a esta altura. Sí, Manuel. A ver, sin ser peyorativo, por lo que planteaba Eda, yo creo que lo más importante de, de estos procesos es la voluntad política. O sea, ninguno de estos procesos de unidad y de conformación, de elaboración programática, de generación de condiciones que permitan la unidad, eh, pueden ser reales si no hay voluntad política de hacerlo. Entonces, yo tengo claro que en los finales, la propia década del 50, hay un proceso importante de lucha de los trabajadores por distintas eh, conquistas que se estaban planteando. Que eso tiene un correlato en los primeros 5 años de la década del 60, con la conformación del Congreso del Pueblo y la elaboración programática y la unificación de la Central de Trabajadores. Que eso permite además que haya un relato unificado de un programa de los trabajadores que después se plasmó en muchas de esas cosas, esas reivindicaciones de los trabajadores se plasman en las 30, lo que se llamó las 30 primeras medidas de gobierno
del Frente Amplio en el primer periodo, en el año 71, como primer programa del Frente Amplio. O sea, ahí hay un correlato que es directo. Lo segundo, yo durante 37 años de mi vida laboral, y después que la dictadura nos permitió en el año 83 por primera vez, la CNT estaba proscripta por la dictadura. Y la dictadura militar, en un intento de eliminar históricamente a la CNT, que no era una Central Nacional de Trabajadores, sino era una Convención Nacional de Trabajadores. Ahí empieza por primera vez a manifestarse ese proceso unitario consensuado de los uruguayos, que sin duda tiene un correlato importante desde tomando en cuenta el punto de vista de la unificación del proceso. Nosotros tenemos claro que ese proceso fue el que dio inicio al Frente Amplio. Y la dictadura, en el año 83, intentando eliminar la historia del movimiento sindical y la CNT, que en aquel momento era CNT, nos permite a los trabajadores hacer lo que, a imagen y semejanza de lo que tienen en Estados Unidos, que son las union, que son los sindicatos por empresa. Obviamente ellos nos permiten la conformación de los sindicatos por empresa. En el año 83 yo trabajaba en el Banco do Brasil, que es el banco del Estado brasilero, que tenía sucursales aquí en el Banco Nacional de Brasil, ¿no? Es un banco del Estado de Brasil, que tenía sucursales aquí en Uruguay. Nosotros hacemos la asociación laboral, que se llamaba Asociación Laboral de Trabajadores y Empleados del Banco de Brasil. Y en todos los bancos hicimos lo mismo. Los trabajadores del sistema financiero hicimos lo mismo en todos los bancos. Y después conformamos lo que era la vieja AEU, que era la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, que no se llamaba AEU, pero nosotros íbamos al edificio del sindicato, como si AEU hubiera funcionado como funcionaba antes de la dictadura en la Central de Trabajadores. Y así hicieron todos los trabajadores del país, en lo que se llamó en aquel momento el plenario, o sea, hacíamos un plenario de trabajadores, plenario intersindical de trabajadores. Por eso la Central de Trabajadores hoy en el Uruguay se llama PIT-CNT, o sea, es Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores por la historia. Pero esa Central de Trabajadores, que es una central que se define clasista, nosotros seguimos creyendo en la lucha de clases, no abdicamos jamás de la lucha de clases como han hecho otras centrales. Puedo mencionar, por ejemplo, la CGT de España, que está vinculada directamente a un partido político, ¿no? Porque está vinculada al PSOE directamente, o sea, es un brazo sindical del PSOE. Nosotros no cuestionamos que eso exista, pero sí reivindicamos para nosotros la lucha de clase, la independencia del gobierno. Nosotros somos independientes del gobierno de turno en el país. Esta es una definición estratégica e ideológica, profundamente ideológica, enmarcada dentro de la lucha de clases de los trabajadores del Uruguay. Pero la otra definición, como trabajadores que hemos tomado en los congresos de la Central de Trabajadores, es que no somos prescindentes del gobierno de turno si ese gobierno de turno defiende intereses de clase, defiende leyes históricas, como más de 65 leyes que se votaron, que eran reivindicaciones históricas del movimiento sindical en Uruguay, que se votaron en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Por ejemplo, las 8 horas para los trabajadores del campo, los trabajadores rurales, las 8 horas para las trabajadoras domésticas, que no tenían ni sábado, ni domingo, ni descanso, ni hora extra, que no tenían salario vacacional, que no. O sea, todas esas reivindicaciones históricas de esos conglomerados de trabajadores se lograron durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. La Central de Trabajadores nunca fue presidente de eso. Es más, contra la ley ómnibus esta que implantó el gobierno de Lacalle el primer día, contra la LUC, ley de urgente consideración, porque además la urgencia de consideración le permite ahorrarse una cantidad de tiempo de discusión de los artículos de la ley. Se vota a tapa cerrada y a mano alzada y dale que es tarde.
nos permite que haya una discusión con los actores sociales involucrados en cada una de las leyes, nosotros fuimos el pie fundamental como central de trabajadores para cuando en plena pandemia, además, con lo que implicaba la imposibilidad de movilizarse libremente en la pandemia para juntar las firmas para llamar a plebiscito de la LUC, el movimiento sindical fue uno de los actores principales de eso, en conjunto con las fuerzas políticas, las cooperativas de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con el resto de la sociedad uruguaya organizada. Entonces, eso sí, yo soy Frente Amplista y fui durante más de 30 años dirigente eh, del Sindicato de los Trabajadores del Sistema Financiero Privado en el país y de todo el sistema financiero, porque después integré la dirección nacional del sindicato bancario acá en el país. O sea, y me sentaba además en la mesa política del Frente Amplio representando mi sector, o en el secretariado nacional del Frente Amplio representando mi sector. Entonces, muchas veces tenía que cambiar de camiseta, como yo decía, con la camiseta del sindicato, no entrar en contradicciones con cosas que resolvía el gobierno del Frente Amplio, que era mi gobierno. Y que muchas veces, por lo que implica estar en el gobierno, no siempre todas las acciones del gobierno van de la mano a las reivindicaciones del movimiento sindical. Pepe Mujica, una de sus quejas cuando fue presidente de la República es que fue el periodo de gobierno de los 15 años de gobierno del Frente Amplio donde hubieron más cantidad de paros generales decretados por el movimiento sindical. Nosotros le hicimos paro general a Tabaré Vázquez, a Mujica, a Tabaré en el segundo periodo, igual que le hicimos los partidos tradicionales, el Partido Nacional, el Partido Colorado, porque las reivindicaciones de los trabajadores es independientemente del gobierno de turno. Si ese gobierno accede a nuestras reivindicaciones, está todo bárbaro. Entonces, en ese marco político de unidad del movimiento sindical, con las condiciones que tiene, ¿no? Es decir, clasista, soberano, independiente políticamente. O sea, si bien la gran mayoría de los dirigentes del movimiento sindical pertenecen al Frente Amplio, esas son las condiciones en las cuales nosotros como movimiento sindical nos hemos manifestado en los 15 años de gobierno Frente Amplio y como lo va a seguir haciendo la Central de Trabajadores si el gobierno de Yamandú Orsi no resuelve los problemas que aquejan hoy a los trabajadores que establecimos en el programa de gobierno las distintas medidas para resolver esos problemas: vivienda, educación, seguridad, problemas alimentarios, salario, etcétera, etcétera. Entonces, eso va de la mano de lo que me nos planteaba Edna, ¿no? Es decir, cómo trasladar eso a organizaciones políticas que tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, pero que en realidad, y yo no quiero ser agresivo con esto, pero me parece que, y voy a poner un ejemplo después, hace falta un sinceramiento muy grande, sobre todo de los dirigentes principales, de los distintos sectores, de trabajadores, de empresarios identificados con la causa, de los partidos políticos, o sea, todo aquel que quiera ser libre y soberano tendrá que tener la suficiente grandeza para dejar en el camino alguna de las reivindicaciones finales que tengo yo como partido político o como organización social o sindical para lograr lo que debería ser la unidad sin exclusiones de todas y todas los puertorriqueños que quieran definitivamente tener una patria libre y soberana. Porque eso lo hemos visto. Yo ahora ponía el ejemplo de Perú, 36 candidatos, es una locura. Que no haya posibilidades de que, eh, porque estoy convencido que las reivindicaciones de todos en algún punto terminan siendo las mismas, ¿no? Es decir, pongámonos de acuerdo. Decía Raúl Sendic, el líder histórico del MLN, decía, si nos ponemos a trabajar, a discutir entre, con las cosas que nos separan,
nos vamos a pasar la vida discutiendo, pero si nos ponemos a trabajar en aquellas cosas que nos unen, nos vamos a pasar la vida trabajando. Entonces yo creo que esas cosas son las que quizás para nosotros es natural. Yo vengo de un hogar donde mi papá fue fundador del Frente Amplio, fue partícipe de la primera unidad de la izquierda en el Frente Izquierda de Liberación, que se llama así, pero que la sigla es Fidel, que tiene connotaciones claras con la Revolución Cubana y su origen viene de ahí. Esos fueron los primeros intentos de unificar a la izquierda en el Uruguay, que participó además en la unificación de las centrales sindicales, la creación de la CNT, que después es fundador del Frente Amplio. Eso me lo resolvió mi viejo. Mi viejo ya me resolvió cómo funcionaba el frente, qué frente había, ideológicamente cómo estaba definido. Nosotros somos nacional, popular, antioligárquico y antiimperialista. Esas son las 4 definiciones históricas que el Frente Amplio toma, el Frente Amplio fundacional, el día que en el 71 se fundó. Y hasta el día de hoy sigue siendo igual, con distintos matices, ¿no? Es decir, no todos pensamos exactamente igual con la solución final al imperialismo, pero sí el Frente Amplio tiene claro que es antiimperialista, que es antioligárquico, que es nacional y que es popular. Entonces creo que esa conjunción desde el punto de vista ideológico es lo que nosotros le podemos trasladar y decirle, miren muchachos, si no se unen, si no generan una plataforma única de reivindicaciones y después en el decorrer del tiempo van agregándole lo que cada uno deja en el camino para llegar a un mínimo programático, yo creo que ese es el gran legado que nosotros le podemos dar a, a los pueblos de América Latina que pretenden empezar un proceso similar al nuestro. Yo el otro día conversaba también en un Zoom como este con los compañeros que estaban trabajando en una mesa que están tratando de generar condiciones para un partido único en Colombia, ¿no? Con todo lo que implicaría eso para América Latina, nuestros hermanos colombianos puedan repetir el gobierno de Gustavo Petro, pero además con la unidad de todas las fuerzas políticas de izquierda en un solo partido, quizás con tendencias como hicieron los salvadoreños con el FMLN, como hizo el sandinismo en sus orígenes, sobre todo después de la derrota del 90, es decir, bueno, todos esos procesos unitarios, como hicieron los compañeros en Argentina, que también no tenían condiciones de tener una opinión única sobre lo que estaba pasando en la Argentina, y logramos en el 2010 que ellos se sentaran en una mesa, obviamente con un peso político enorme, muy grande de Néstor Kirchner, que colaboró para eso y que trabajó para eso, junto con los que desde afuera estábamos intentando generar las condiciones, pero hoy por hoy todo el mundo sabe que ahí hay un proceso de izquierdas donde las izquierdas están trabajando todas juntas, que hubieron errores, que hubieron cosas que se hicieron mal, que pasó lo que pasó, que primero Macri ganó porque en el último gobierno de Cristina hubieron cosas que no estuvieron bien y que se hicieron mal, todo eso está todo bárbaro. Entonces nosotros podemos analizar todo lo que hicimos mal, pero la única forma de revertirlo y de generar condiciones para empezar a caminar de nuevo o empezar procesos por primera vez es sentándonos a conversar, a discutir una plataforma única de reivindicaciones que estoy seguro que muchos de los puntos de los distintos sectores políticos, ahí en Puerto Rico, en la Argentina, en el Perú y todo lo demás, son los mismos. Quizás hay diferencias en algunos, en otros, pero bueno, me parece que en los que tenemos acuerdo, pongámonos de acuerdo, establezcamos una plataforma única y a partir de ahí, bueno, después creo que además nosotros, por suerte, tenemos la posibilidad de que el último domingo de junio en el Uruguay tenemos la posibilidad de elegir quién va a ser el candidato de eso. Que ese es un problema muy grande, porque hay compañeros que mientras su nombre es el que encabeza la lista, no tienen problema, pero el día que su nombre ya no encabeza la lista, se bajan porque quieren ser cabeza de ratón y no ser cola de león. Que eso es un elemento también, las debilidades humanas desde el punto de vista ideológico son importantes y hay que tenerlas en cuenta. ¿Tá? Y hay que trabajar, hay que ayudar, hay que generar condiciones.
Si no soy yo hoy, quizás el acuerdo puede ser que en la elección que viene vaya yo el presidente. No sé, cualquiera, la que sea, pero creo que los procesos unitarios forman parte de eso y en este planteo que para nada quiere ser enseñarles a cómo hacer las cosas, creo que es trasladar lo que nosotros hemos hecho, buscar consenso. Por ejemplo, el Frente Amplio en los temas relacionados a la política internacional, nosotros prácticamente no votamos nunca, salvo algunas cosas muy complicadas y muy complejas, pero si no siempre buscamos el consenso para que todos salgamos unidos y con el mismo discurso. Está claro que el día que se vota y se resuelve por mayoría, la mayoría resolvió y lo que resolvió esa mayoría es palabra santa para absolutamente todo. Independientemente que yo pueda salir a la prensa a decir que bueno, que el Frente resolvió lo que resolvió y mi opinión es tal cual, tal otra o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que eso también ayuda a la hora de que todos podamos expresarnos libremente a partir de la discusión que demos adentro y la búsqueda de ese consenso que es necesario y imprescindible para mantener la unidad. No sé si respondí, pero me parece que en el plano del independentismo también deberían haber, o estoy seguro, yo creo que hay una enorme cantidad de coincidencias en las reivindicaciones que todos los sectores independentistas tienen. Entonces, bueno, yo creo que después de lo que pasó en esta última elección, me parece que es necesario que nos pongamos todos a trabajar y en lo que podamos ayudar, estamos dispuestos a dar una mano. No sé si me van a dejar entrar, pero eso forma parte de otra discusión. Pero bueno, podemos estar aportando lo que nuestra opinión que podamos trasladarle a ustedes, ¿no? Pero creo que es por ahí. Excelente, Carlos. Hay dos ejemplos que me acuerda eso, el consenso. Uno es los cubanos, Cuba es experta en la cuestión de consenso, o sea, empiezan a discutir no estamos de acuerdo, no es lo primero que se discute. Eso se deja para después. Vamos, ¿en qué estamos de acuerdo? Y otro proceso, yo acabo de venir de Colombia en la misión de verificación de los acuerdos Ajá. en la cuestión de género. Y también así se hicieron los diálogos, empezaron a dialogar sobre las cosas que más o menos tenían, y eso, o sea, entre Santos y la FARC, eso, o sea, Sí, eh, sí, qué cosas complejo. tienen en común, qué cosas están, y sin embargo se lograron unos acuerdos. eh, no se está diciendo qué es lo que ha pasado con los acuerdos porque es bastante complicado, pero que el proceso siempre es mucho más fructífero y sobre todo la cuestión del protagonismo, eso asesina cualquier intento y aquí en Puerto Rico también la influencia del imperialismo no se puede ignorar porque estuvo el COINTELPRO que fue en contra de todo, no era solamente en contra de la izquierda en Estados Unidos, sino que creando también divisiones y protagonismos en el mismo, aquí mismo en Puerto Rico. Sí, sí, el imperio juega, ¿no? Yo tengo Sí, claro. sí. Si no hay una Y, última pregunta, porque lo que nos y si no, y si 9 no minutos. tengamos en cuenta lo que fue Almagro, ¿no? Ah, exacto. Pero bueno, eso lo discutimos otro día. Hay mucho, pero ha sido excelente. Esto va a quedar grabado, así que esto se va a compartir. Esto de Almagro no, sacalo. En 8 minutos, si hay alguna pregunta breve y Carlos nos puede dar como una despedida. ¿Hay alguien? Carlos, tú. No hay nadie. No, lo mío es agradecerle, ¿no? La posibilidad
de estar con ustedes, de conversar todas estas cosas. Creo que es una herramienta fantástica esta del Zoom. Antes, eh, la única forma que teníamos de juntarnos y de reunirnos era viajando. No había otra manera, porque una llamada por teléfono era muy cara y era imposible de hacer. Estas herramientas nos permiten estar mucho más cerca, poder intercambiar durante mucho tiempo, preguntas, respuestas, conocer la realidad mucho más tangiblemente. Pero sigo insistiendo, yo creo que el principal problema a resolver es la veleidad de los hombres. A partir de ahí nosotros, el del desprendimiento que podamos tener cada uno de querer el afán, que es humanamente entendible muchas veces, ¿no? De ser uno el que encabece la línea y que la figura, etcétera, etcétera. Pero ahí los pueblos son sabios. Yo creo que en eso no hay duda. Cada uno de nuestros pueblos sabe interpretar quién es el compañero o la compañera La como compañera. en como en el caso de Claudia y de Xiomara, como el caso de Cristina, que seguramente van a hacer lo imposible para que el año que viene no pueda ser candidata a las elecciones, donde otra vez le van a instalar una cantidad de juicios y de lawfare para impedírselo. Sí, bueno, todas esas cosas que están pasando, yo creo que los pueblos son sabios, saben interpretar los procesos de unidad. Yo creo que en Colombia el ejemplo más claro es ese, el proceso de paz y quienes estuvieron detrás de él y quienes impulsaron realmente el proceso de cambio. Tuvieron en Gustavo Petro la posibilidad de tener un hombre que estuvo en los dos lados, ¿no? Si anteriormente no lo pudimos tener porque, por ejemplo, a, a Carlito Pizarro lo terminaron matando, o los compañeros de la Unión Patriótica mataron más de 5.000 dirigentes en ese proceso sangriento que tuvo Colombia. Bueno, hoy el proceso de paz permitió de que por lo menos, eh, sin detenerse totalmente, porque sabemos que siguen habiendo muertes de dirigentes, de Sí, líderes, sí. de líderes sindicales, campesinos, etcétera, ya no es aquella De masacre firmante y si, de si, firmantes si de los habido. firmantes de paz, es decir, bueno, hay todo un proceso que siguen habiendo muertos, pero no es aquello de que eran 400, 500 muertos por año en un genocidio silencioso de la izquierda, ¿no? Es decir, Exacto. yo hace mucho tiempo leí un libro que Colombia era prácticamente una democracia perfecta, porque nunca había habido fraude en Colombia, no se constatan los fraudes en Colombia, pero porque en realidad el problema que había resuelto y la forma criminal que la derecha había resuelto, que no una necesidad de hacer fraude como en México, como en tantos otros países, Era este, desapareciéndolo. es porque eliminaban a los contrincantes. Entonces, cuando vos no tenés candidatos de la izquierda con peso como para poder resolver, porque le pegaste un tiro y lo mataste, Ujú. o sea, no tenés No necesidad de hacer hay. fraude. Entonces, bueno, la sociedad colombiana creo que entendió cuál es el proceso, han salido de una crisis económica muy grande, creo que ha habido hay un elemento en estos 2 años que llevan muy importante de transferencia de recursos que antes era de los más felices y los más pobres hacia arriba. Había una transferencia de los trabajadores directos a las clases dominantes, cosa que pasó en el Uruguay. Pensiones. Ujú. Todo, las pensiones, todo lo que ha hecho Gustavo Petro ahí. En el Uruguay hubo por primera vez en la historia del país hubo una transferencia directa desde los más pobres para arriba. Han ahorrado más de 5.000 millones de dólares en lo que va del periodo. Eso es lo que han ahorrado las clases, los ricos del Uruguay en estos 5 años. En un país de 70.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno, bueno, el ahorro de ellos ha sido más de 5.000 millones de dólares. El ahorro, ¿no? O sea, de lo que ganaron es lo que han guardado en el sistema financiero. Entonces, todos esos procesos que se están dando en América Latina, creo que deberíamos tener la posibilidad de poder discutirlo, de poder trasladar Sí. nuestras experiencias y ayudar. Yo creo que ha sido el gran logro que el Foro de San Pablo nos ha permitido a nosotros, ¿no? Es decir, como ellos tuvieron
el consenso de Washington, hicieron lo que hicieron a partir del consenso de Washington y la instalación de las políticas neoliberales a partir de los 90 en América Latina y en el mundo, ¿no? Porque eso trascendió América Latina. Creo que nosotros logramos a través del consenso de nuestra América, estaría bueno, los compañeros que participan en el Foro de San Pablo lo deberían tener como guía, el librito de definiciones políticas estratégicas que hemos desarrollado. Tuve la suerte de ser uno de los redactores de eso en el grupo de trabajo del Foro. Y eso es como una pequeña Biblia nuestra que es perfectible para todos los pueblos. La puede aplicar la Revolución Cubana, la puede aplicar Chile de Boric con todos los problemas, nosotros, cualquiera, porque son definiciones políticas estratégicas comunes de todos los países que participaron, compañeros de ahí de Puerto Rico, Murientes, etcétera, etcétera, varios compañeros de ahí. Entonces yo creo que ese es el elemento central, y después el agradecimiento, ¿no? Es decir, muchas gracias por escucharnos, por poder contarles un poquito lo que está pasando acá y cómo la venimos haciendo, que no es fácil, todos tenemos que, como decimos nosotros, morder el freno mucho más veces de lo que no lo hacemos, pero bueno, el proceso de la unidad también exige ese sacrificio de Exacto. convencer, de discutir, de charlar, de formarse, de estudiar, de saber, de tener claro cómo se elaboran los distintos ámbitos y distintas cosas en un mundo que bueno, que hoy tenemos lo que tenemos y que tenemos que, fundamentalmente, lo que yo planteaba hoy, y termino con esto, ver cómo transformamos a América Latina en un actor global realmente con el peso que indiscutidamente tiene en el concierto internacional y que, bueno, nuestros líderes hoy tendrán que dar ese paso y consolidar los espacios de integración que tenemos, ¿no? Entonces les mando un abrazo grande, teniendo claro, como desde siempre lo tuvimos, que ustedes inclusive están peor que los mexicanos, ¿no? Tan lejos de Dios México y tan cerca de los Estados Tan Unidos. Bueno, cerca. ustedes no solo están cerca, sino que los tienen adentro. Exacto. Pues mil gracias, Carlos. Para recordarte que nos mandes el programa de gobierno. Sí, pasame por WhatsApp Ok. un correo y yo te lo copio ahí. Ok. Por email. O sea, Sí, ¿quieres sí, pero email? Ok. mandame un correo electrónico, un email y te Ok. lo mando Entonces, para que tú después lo leo- distribuyas con los compañeros. Exacto. Te voy a leer los comentarios. Gracias, Carlos. Dice Débora. Sí, Me estoy encanta, mirando. Sí, me encanta, lo estás viendo. Me encanta el eslogan de ser cola de león y no cabeza de ratón. Y gracias por una presentación educativa que nos da mucho que pensar en el contexto de Puerto Rico. Excelente presentación. Tal vez podamos darle seguimiento en otro momento, invitar a Carlos eso para cuando que venga ustedes a quieran. Puerto Rico. Lo único que me voy a tomar unos días, creo que en enero, depende de la que manda acá en casa, pero Muy bien. veremos, algunos. Bueno, pero a la feminista, ella dice que no es feminista, que ella es machista porque le gusta que yo cocine, que lave los platos, que vaya a hacer los mandados. Exacto. Pero bueno, Bien, compañero. pero bueno, estamos en la lucha. Seguimos Muchísimas en esto. gracias. Y te mando Muchas también gracias a después ustedes. el enlace del Perfecto. Bueno, Dale. gracias. Buenas noches y gracias a todos Un abrazo grande. Cuídense. Noche, para adelante, gracias. Chao, nos vamos, Manuel. Gracias.